Imagina que te acusan de un crimen que no cometiste. Que la sociedad ya te ha declarado culpable antes de que puedas decir una sola palabra. ¿Qué harías si supieras que nadie va a defenderte? Thomas Hill, un joven de 20 años, está a punto de enfrentarse a un sistema que parece diseñado para aplastarlo. Lo acusan de robo y resistencia al arresto. El juez ya ha decidido su destino. El fiscal lo ve como un caso fácil de condena. Pero hay algo que nadie espera. Thomas no se rendirá. No bajará la cabeza. En lugar de aceptar su destino, hará lo impensable. Se defenderá a sí mismo. Y lo que sucede después cambiará no solo su vida, sino la forma en que muchos ven la justicia. ¿Puede un solo hombre desafiar un sistema entero? ¿Podrá la verdad vencer a los prejuicios? La respuesta está a punto de revelarse. El tribunal estaba abarrotado. La sala resonaba con murmullos y miradas de juicio dirigidas al joven que estaba en el banquillo de los acusados. Thomas, de tan solo 20 años, mantenía la espalda recta y la mirada firme. No llevaba traje ni corbata, pero en su actitud había una seguridad que desconcertaba a más de uno. El juez Benjamín observó al joven con una mezcla de indiferencia y cansancio. Llevaba años viendo casos como este. Un muchacho de un barrio humilde, sin recursos, sin representación legal, enfrentándose a un destino casi seguro. A su derecha, el fiscal Henry revisaba rápidamente sus documentos, convencido de que este sería otro caso sencillo, otra condena que engrosaría su historial de victorias. Procedamos, declaró el juez, golpeando el mazo contra la mesa. Señor Thomas Hill, se le acusa de robo de vehículo y resistencia al arresto. ¿Cómo se declara? Thomas se aclaró la garganta y, con voz firme, respondió: no culpable, su señoría. Y me representaré a mí mismo. Un murmullo recorrió la sala. Henry arqueó una ceja y luego soltó una risa apenas contenida. ¿Se representará usted mismo?, repitió el juez, sorprendido. Así es, su señoría, afirmó Thomas sin titubear. El juez suspiró, consultó sus notas y miró a Henry, quien ya tenía preparada su primera declaración. Muy bien. Señor fiscal, puede proceder. Henry se puso de pie con aire confiado y caminó hacia el jurado. Damas y caballeros, este es un caso simple, comenzó. El acusado fue encontrado junto a un vehículo robado, huyendo de la escena y resistiéndose a las autoridades. Tenemos pruebas contundentes y el testimonio del oficial que presenció los hechos. No hay duda de su culpabilidad. El fiscal se giró hacia Thomas con una sonrisa arrogante. El joven aquí presente ha decidido representarse a sí mismo, lo que nos ahorrará tiempo. Pero les aseguro, señores del jurado, que esto no cambiará el resultado. Thomas permaneció impasible. Esperó a que Henry terminara su discurso y luego se puso de pie. Con su permiso, su señoría, me gustaría comenzar desmontando la primera prueba de la fiscalía. El juez le concedió la palabra, y Thomas caminó lentamente hasta el estrado donde estaba sentado el oficial de policía que lo había arrestado. Oficial Parker, según su testimonio, usted me vio forzar la cerradura del vehículo y luego entrar en él. ¿Es correcto? El oficial asintió con seguridad. Así es. Thomas sacó un documento de su carpeta y lo sostuvo en alto. Este es el informe del perito forense, el cual indica que la cerradura del coche nunca fue forzada. ¿Cómo explica eso, oficial Parker? Un silencio cayó sobre la sala. El oficial frunció el ceño y miró a Henry, esperando alguna intervención. Pero el fiscal solo apretó los labios, incómodo. Thomas esbozó una leve sonrisa y se preparó para su siguiente movimiento. El juez Benjamín ajustó sus gafas y miró al oficial Parker con expectativa. Oficial, responda la pregunta, ordenó con voz firme. El policía carraspeó, incómodo. Bueno, quizás me equivoqué en ese detalle, pero lo vi entrar al vehículo. Thomas asintió lentamente, como si estuviera dando tiempo a todos para digerir la respuesta. Entiendo. Entonces, si no forzaron la cerradura,
¿Cómo pudo abrirse el coche? El oficial frunció el ceño. No lo sé. Tal vez la puerta estaba abierta. ¿Tal vez? Thomas inclinó la cabeza. Así que no puede asegurar con certeza que la puerta fue violentada. No, pero... ¿Y no sería posible que simplemente yo me encontrara cerca del vehículo, sin haberlo robado? Henry se removió en su asiento. Objeción, interrumpió. El testigo no tiene que especular sobre posibilidades. El juez asintió. Sostengo la objeción. Señor Hill, siga con su interrogatorio. Thomas asintió y revisó sus notas antes de hacer la siguiente pregunta. Oficial Parker, en su informe dice que me vio huyendo de la escena. ¿A qué distancia estaba usted de mí cuando supuestamente me vio correr? El policía dudó un segundo antes de responder. Unos 15 metros. Thomas tomó otro documento de su carpeta. Esta es la grabación de la cámara de seguridad más cercana al lugar del supuesto robo. Según la hora registrada, usted llegó 2 minutos después de que yo ya estaba en la calle. ¿Cómo pudo verme correr si usted aún no había llegado? Un murmullo recorrió la sala. Henry frunció los labios. Molesto. El oficial Parker se removió en su asiento. Debe haber un error en la cámara. Thomas sonrió con calma. ¿Un error en una cámara digital, pero no en su memoria? Interesante. El juez golpeó su mazo para recuperar el orden. Basta. Oficial Parker, puede retirarse. El policía salió del estrado, claramente nervioso. Henry se levantó apresuradamente. Su señoría, la fiscalía mantiene que tenemos pruebas suficientes para continuar con la acusación. Thomas levantó una mano. Con su permiso, su señoría, todavía hay algo más que quiero demostrar. El juez suspiró y le indicó que siguiera. Thomas dio un paso adelante y miró directamente al jurado. Señoras y señores, hasta ahora hemos visto cómo un testimonio clave ya no es tan confiable como parecía. Pero aún queda una pregunta. ¿Qué tan sólidas son las pruebas materiales? Silencio absoluto. Thomas se giró lentamente hacia Henry, preparándose para desmantelar la siguiente pieza de la acusación. Henry intentó mantener la compostura, pero era evidente que la confianza con la que había iniciado el juicio comenzaba a desmoronarse. Ajustó su corbata y tomó un respiro antes de hablar. El testimonio del oficial Parker no es nuestra única prueba, señor Hill, dijo con firmeza. Tenemos evidencia física. Sus huellas dactilares fueron encontradas en el capó del vehículo. Thomas sonrió levemente. ¿Solo en el capó? Henry parpadeó, confundido. Sí, en el capó. Thomas asintió y se giró hacia el jurado. ¿No les parece curioso? Si realmente hubiera robado el coche, mis huellas no estarían solo en el capó. Estarían en la manija de la puerta, en el volante, en la palanca de cambios. Algunas personas del jurado inclinaron la cabeza, asimilando la lógica de sus palabras. Thomas aprovechó la pausa para reforzar su punto. Yo pasé por el lugar y vi que el coche tenía humo saliendo del motor. Me acerqué y toqué el capó para ver si estaba caliente. Es la única razón por la que mis huellas estarían ahí. Henry resopló y agitó la cabeza. Eso es solo una excusa conveniente. Thomas levantó otro documento de su carpeta. Aquí está el informe mecánico del vehículo. Dice que el coche presentaba un sobrecalentamiento en el motor y que había rastros de aceite derramado en el suelo. ¿Casualidad? El fiscal apretó los dientes. Eso no cambia el hecho de que usted fue encontrado en la escena. Thomas respiró hondo antes de hacer su siguiente movimiento. Hablemos de la supuesta resistencia al arresto. Henry se puso rígido. Los oficiales informaron que usted intentó huir. Thomas caminó lentamente hacia la mesa de la fiscalía. No intenté huir. Me alejé del coche cuando vi a los policías llegar. Pero no corrí. No me resistí. El juez lo observó con atención. ¿Tiene pruebas de eso? Thomas asintió y levantó otro documento. Sí. Hay una segunda cámara de seguridad en la calle, más alejada de la escena,
que muestra claramente que yo caminaba en dirección contraria cuando los oficiales llegaron. Henry cerró los ojos un instante. Thomas miró al jurado y luego al juez. Señoría, la evidencia en mi contra es inconsistente. Las pruebas materiales no sostienen la acusación. El testimonio del oficial es dudoso. Este caso no es tan sólido como parecía. El juez permaneció en silencio por un largo momento. Luego, miró a Henry. Señor fiscal, ¿tiene algo más que añadir? Henry dudó, pero finalmente negó con la cabeza. Thomas sintió que el aire en la sala cambiaba. Estaba cerca de lograrlo. La tensión en la sala era palpable. El juez Benjamín entrelazó sus dedos y miró al fiscal Henry con expectación. Si la fiscalía no tiene más pruebas, procederemos con los alegatos finales. Henry respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Se puso de pie y se dirigió al jurado con una expresión de falsa seguridad. Damas y caballeros, no se dejen engañar. Puede que algunas pruebas no sean perfectas, pero la realidad es que el acusado estaba en el lugar de los hechos. ¿Qué hacía cerca de un coche robado? ¿Por qué sus huellas estaban allí? Estas no son coincidencias. Se giró hacia Thomas y lo señaló. No nos dejemos llevar por tecnicismos. La justicia no debe ser burlada. Dicho esto, regresó a su asiento con una expresión de triunfo. El juez asintió y miró a Thomas. Señor Hill, su alegato final. Thomas se puso de pie con la misma calma que había mantenido durante todo el juicio. Damas y caballeros del jurado, la fiscalía dice que no debemos dejarnos engañar. Estoy de acuerdo, pero no por mí, sino por un sistema que muchas veces prefiere condenar antes que cuestionar. Caminó lentamente frente al jurado. Se me acusó de robar un coche, pero no hay pruebas de que lo haya hecho. Se dijo que forcé la cerradura, pero la evidencia demuestra lo contrario. Se afirmó que huí, pero la grabación muestra que no es verdad. ¿Cuántos de ustedes han sido juzgados antes de siquiera poder hablar? Algunas personas en la sala bajaron la mirada. Hoy no es solo mi caso el que está en juego. Es la credibilidad de la justicia. ¿Condenarán a un hombre basándose en suposiciones y pruebas débiles? Si lo hacen, mañana cualquiera de ustedes podría estar en mi lugar. Tomó aire antes de terminar. Estoy aquí porque decidí defenderme. Pero muchos otros no tienen esa oportunidad. Que mi caso sirva como un recordatorio de que la justicia no es solo para algunos, sino para todos. El silencio en la sala fue absoluto. El juez Benjamín golpeó el mazo. El jurado se retirará a deliberar. Todos observaron cómo los miembros del jurado salían de la sala. Thomas sintió su corazón latir con fuerza. Había hecho todo lo que estaba en sus manos. Ahora, solo quedaba esperar. La sala del tribunal estaba en absoluto silencio. Thomas entrelazó sus manos y respiró hondo. Su madre, sentada en la primera fila, le dedicó una mirada de orgullo y esperanza. Los minutos parecieron horas. Henry tamborileaba los dedos contra la mesa, y el juez Benjamín revisaba sus notas con calma. Finalmente, la puerta se abrió y el jurado regresó a la sala. Todos se pusieron de pie. El juez asintió hacia el portavoz del jurado. ¿Han llegado a un veredicto? Una mujer mayor, con el papel del veredicto en sus manos, se aclaró la garganta. Sí, su señoría. El juez asintió. Proceda. La portavoz miró a Thomas antes de leer la decisión. En el caso del pueblo contra Thomas Hill, por el cargo de robo de vehículo, declaramos al acusado no culpable. Un murmullo recorrió la sala. Thomas cerró los ojos por un breve instante, dejando escapar el aire que había estado conteniendo. La portavoz continuó. En el cargo de resistencia al arresto, declaramos al acusado no culpable. Ahora el murmullo se convirtió en un rumor más fuerte. Algunas personas en la sala sonrieron. Otras, como Henry, se tensaron con incredulidad. El juez Benjamín golpeó su mazo. Orden en la sala. Esperó a que el ruido se apagara antes de mirar a Thomas. Señor Hill, el jurado lo ha declarado no culpable.
Queda usted libre de todos los cargos. Thomas asintió con respeto. Gracias, su señoría. El juez se levantó y abandonó la sala. Poco a poco, los asistentes comenzaron a dispersarse. Henry recogió sus papeles con movimientos bruscos, evitando mirar a Thomas. El joven se giró hacia su madre, quien se levantó con lágrimas en los ojos y lo abrazó con fuerza. «Lo lograste, hijo». Thomas sonrió, pero no con soberbia, sino con la tranquilidad de quien sabe que ha hecho lo correcto. «No solo lo logré yo, mamá», dijo con voz firme. «Lo logramos todos». Se separaron y caminaron juntos hacia la salida. Pero justo antes de cruzar la puerta del tribunal, Thomas se detuvo un instante. Miró hacia atrás, hacia la sala que acababa de dejar, y sintió que algo dentro de él había cambiado. No quería que este fuera el último juicio en el que estuviera presente. Pero la próxima vez, no sería como acusado. Thomas salió del tribunal con la cabeza en alto. La brisa de la tarde acarició su rostro mientras su madre caminaba a su lado, aún con los ojos brillantes de emoción. A su alrededor, algunas personas que habían seguido el caso lo miraban con respeto, incluso con admiración. Mientras descendían los escalones del tribunal, su madre apretó suavemente su brazo. «Hijo, hoy demostraste que la verdad siempre tiene poder». Thomas asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Se detuvo un momento y miró el gran edificio de justicia detrás de él. «Mamá, esto no fue solo mi victoria. Fue una prueba de que el sistema puede y debe ser cuestionado». Ella lo observó con ternura y orgullo. «¿Y qué vas a hacer ahora?». Thomas dejó escapar un suspiro y miró sus propias manos. Durante todo el juicio, esas mismas manos habían sostenido documentos, habían señalado inconsistencias, habían defendido su verdad con palabras y lógica. Entonces, sin dudar, respondió: «Voy a convertirme en abogado». Su madre lo miró sorprendida, pero después de un instante sonrió con emoción. «Thomas, ¿estás seguro?». El joven asintió con convicción. «No quiero que otros pasen por lo que yo pasé. No quiero que más personas sean juzgadas sin pruebas, solo por su apariencia o por el barrio del que vienen». Sus palabras tenían peso, tenían propósito. «Voy a estudiar derecho. Y algún día, volveré a este tribunal, pero como alguien que pueda hacer justicia de verdad». Su madre lo abrazó con fuerza. «Entonces, estoy segura de que lo lograrás». Thomas sonrió. No tenía dinero, no tenía contactos, pero tenía algo que nadie podía quitarle: la determinación de cambiar el mundo, un caso a la vez. Mientras se alejaban del tribunal, Thomas sintió que estaba dando el primer paso hacia un futuro que nunca había imaginado, pero que ahora sabía que le pertenecía. Los meses pasaron y Thomas cumplió su promesa. Trabajaba durante el día para ayudar a su madre con los gastos. Por las noches, devoraba libros de derecho en la biblioteca pública. No tenía un camino fácil, pero tenía algo más poderoso: la certeza de que su lucha no era solo por él, sino por todos los que, como él, alguna vez fueron juzgados antes de ser escuchados. Los años transcurrieron y, con esfuerzo y dedicación, Thomas logró ingresar a la universidad. Su historia inspiró a muchos. Se convirtió en un símbolo de resistencia, de perseverancia, de justicia verdadera. Finalmente, el día llegó. Vestido con un traje impecable, cruzó las puertas del mismo tribunal donde una vez fue acusado injustamente. Esta vez, no estaba allí como un joven indefenso. Ahora era el abogado Thomas Hill. Caminó con paso firme hacia la sala de audiencias. Observó las bancas, las caras ansiosas de los acusados, el peso de la ley sobre los hombros de tantos que no tenían voz. Respiró hondo y sonrió. Que comience el juicio. El cambio que había soñado, ahora dependía de él. Su lucha apenas empezaba. Si esta historia te ha impactado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más relatos como este. Déjanos un like si crees que la justicia debe ser para todos y cuéntanos en los comentarios: ¿qué opinas de la decisión del jurado?
¿Crees que el sistema realmente puede cambiar? Te leemos.